Muy buenas noches a todos, mi nombre es Ángel Enrique, el popular Quique, y este es el primer episodio de mi podcast Cultura Inadaptada. Comencé este podcast con la idea de tener un medio por el cual poder expresarme y compartir ideas y conocimiento, no solo con amigos, sino también con gente nueva, y decidí hacerlo por este medio. Me pareció bastante práctico para tratar sobre ciertos temas, más que todo cultura general o temas geek o cosas que me llaman la atención a mí y quisiera conocer gente con otra perspectiva sobre el tema que quisiera hablar. Decidí hacer el primer capítulo sobre dos platos nacionales, dos platos bastante regionales de mi país, de Venezuela, con la intención de desglosar estos platos, de investigar sobre el origen, sobre qué son estos platos, la forma histórica, el origen, y curiosidades sobre estos platos. Y los platos en los que decidí comenzar este capítulo, este episodio, fueron dos platos que están muy cerca por la época, y es el pan de jamón y la yaca. Platos que para mí son los más importantes, y no solo para mí, porque cuando comencé a grabar, a producir este primer episodio y estaba hablando con unos amigos, llegamos a la conclusión de que realmente estos eran los platos más importantes en lo que es el plato navideño, el platillo navideño. Entonces, estos dos son dos comidas muy importantes en lo que es el platillo navideño, como es la yaca y el pan de jamón. Entonces decidí investigar sobre estos dos, y que el primer episodio se tratara sobre estos dos platos, sobre estas dos comidas que simbolizan tanto al país, simbolizan tanto a Venezuela, y mucho más significan Navidad. Porque estoy seguro que cuando uno le dicen hallaca, cuando a ti te dicen pan de jamón, de una vez te vienen las luces navideñas del arbolito, te vienen los cohetes, te vienen un montón de recuerdos de tu niñez en la Navidad. Entonces decidí hacerlo sobre estos dos platos. Y nada, espero que les guste, espero que puedan decirme qué tal estuvo, qué más podría añadir, y hacer un feedback en el cual hagamos una retroalimentación en los que ustedes me dicen qué tal estuvo, en qué puedo mejorar y todo esto, pues. Bueno, vamos a comenzar. El pan de jamón. ¿Qué es el pan de jamón? ¿Quién inventó su receta? El pan de jamón, para mí, yo por lo menos de mi parte recuerdo que de niño no me gustaba. De hecho, creo que casi nada de la comida del plato navideño me gustaba de niño, porque la comida navideña, o por lo menos estos dos platos, trae algo que a la mayoría de los niños no les gusta, que es la aceituna y las pasas. Eso es el diablo en pantaletas para cualquiera cuando está niño. Yo no conozco a alguien que me venga y me diga, no, a mí me gustaban las pasas de carajito, marico, a mí me encantaban las pasas, me encantaba comer pasas. No, mojón, marico, no me vengas a mojonear con esa verga porque no te gustaba, marico. Entonces, el pan de jamón yo recuerdo que no me gustaba, la verdad, cuando niño, pero mientras fui creciendo fui desarrollando mejor mi gusto, y esto les pasa a cualquiera. Tengo un montón de amigos que también me dijeron, no, de niño me gustaba, y después me empezó a gustar la vaina. Entonces, el pan de jamón a uno no le gustaba por eso, ¿no? Pero para hablar del pan de jamón, quiero comenzar hablándolo sobre la historia del pan de jamón. ¿Cómo nace el pan de jamón? ¿Quién es el primero en hacer el pan de jamón? ¿En qué momento se hizo el pan de jamón? Y según las cosas que llegué a investigar, son bastante interesantes, la verdad. Creo que el pan de jamón es el que tiene, la comida en el plato navideño que tiene más historia, está más enriquecido en historia, es el que tiene esta información más grande en historia, y eso me agrada bastante porque yo como cocinero me quiero ir por la parte de la panadería. Me gustó mucho leer sobre el pan de jamón y sobre su origen, pues.
El pan de jamón se inventa en 1995 en la panadería La Ramella o la Ramela, no sé cuál sería la pronunciación correcta. Esta panadería quedaba en la esquina de Gradillas, en Caracas. Se crea en la panadería Solís de Bash and Company. Su inventor fue Francisco Bash. Francisco Bash era de origen catalán. Francisco Bash era un panadero de origen catalán que llegó a Venezuela en la época de antes de 1905, perdón. Y cuando Francisco presenta el pan de jamón, él lo hace con la intención de crear un pan industrial. O sea, era un pan que iba a ser creado en masa. No era un pan que ibas a elaborar artesanalmente, no era un pan que iba a llevar tiempo, no. Era un pan que iba a ser elaborado en masa para las familias de venezolanas en ese momento. Y eso es algo curioso también, porque por eso es que la masa del pan original de jamón es sobado, es un pan sobado, es un pan suave, no es un pan que lleve mucho trabajo, porque es un pan que es hecho, su origen, su receta original es un pan suave, porque es algo que se hace muy rápido. Entonces este pan, eso me pareció curioso, porque cuando yo empecé a hacer pan de jamón no era de esa forma, era con una receta artesanal, era un pan pesado, y que de hecho me gusta más, prefiero el pan de jamón de esa forma que la receta original, me gusta bastante así. Su receta varió con el tiempo, la receta de este hombre varió con el tiempo, cada vez la fueron haciendo diferente. De hecho, conozco varios colegas que lo hacen, cada quien de su forma, de la manera en que lo prefiera. Algunas personas lo hacen con jamón de pavo, algunas personas lo hacen con queso crema, jamón vegetariano. Hay muchas formas. De hecho, hay personas que le agregan queso, usan mozzarella o usan cualquier otro tipo de queso. Normalmente hay personas que dicen: no, mira, no me gusta el pan de jamón con queso porque me estás dando un cachito. No, amigo, eso no es un cachito, porque el cachito no te lleva aceitunas y no te lleva pasa. Entonces es solamente un pan de jamón, pero una versión diferente del pan de jamón que estás acostumbrado a comer, que es solo jamón, pues. Hay un investigador culinario, un columnista gastronómico venezolano llamado Miro Popic. Él es un columnista venezolano especializado en la gastronomía y es el autor del libro El pan de jamón. Él lo escribió hace más de 30 años, escribió ese libro, Miro Popic, y en él recopila información sobre el pan de jamón, sobre su elaboración, sobre sus recetas, y no solo esto, sino también que da datos históricos en este libro. Bastante interesante el libro, lo recomiendo mucho. Lo leí un poco cuando comencé a estudiar sobre el pan de jamón para hacer este episodio, y me agradó bastante. Miro Popic, porque es un hombre que ha investigado mucho sobre la gastronomía venezolana, algo que es muy difícil conseguir información sobre la real gastronomía venezolana, no el pequeño y la arepita cabimera, no, la real cocina venezolana, que es más allá de lo que se vende en las calles, de la comida rápida venezolana, pues. Entonces este hombre hizo una gran investigación, que por cierto, algo curioso que también encontré es que a Miro Popic no se le ha pagado correctamente las regalías de este libro, y es algo que aún está en debate, ¿no? Pero bueno, con respecto al pan de jamón, como dije hace unos minutos, me agrada mucho el pan de jamón, porque esto es un pan que no fue hecho de manera artesanal, de un pan rústico, de masa rústica, no, es un pan que es suave, pero particularmente lo prefiero así, lo prefiero con masa rústica, y cada quien lo come de su forma, de la manera en que cree correcta. Y bueno, nada, esto es lo del pan de jamón. Me agradó bastante lo del pan de jamón.
Como le dije, este investigador Poppy, él investigó y hizo consiguió dos versiones. La primera que dije, que fue la de 1905 en la panadería Ramla, que quedaba en la esquina de Grandillas en Caracas, y la otra que es también en el mismo año, que dice que se creó en la panadería Solís de F. Bach, de Francisco Bach, un panadero de origen catalán, español. Bastante interesante las dos. Yo estuve investigando y me agradó más la versión de Francisco Bach, pero las dos son bastante interesantes, la verdad. Y bueno, nada, ese es el pan de jamón de su receta original, que consistía en masa de pan sobado, rellena con retazos de jamón picado en cuadritos y remojado en una preparación especial que tenía vinos, clavos de olor, piña y papelón. Tenía también papelón. Bastante interesante toda esta receta, y recomiendo leer el libro del El pan de jamón. Muy buen libro, bastante educativo. Pero bueno, esto es por la parte del pan de jamón. Esto era por la parte del pan de jamón. Ahora quiero hablar sobre la hallaca, sobre el plato más fundamental en lo que es el plato navideño, la comida más fundamental en lo que es el plato navideño, que es la hallaca, la tradicional hallaca venezolana. La hallaca es es uno de los platos, o es el plato navideño más fundamental, o el más reconocido en lo que es el plato navideño, es la hallaca. La hallaca es un plato tradicional navideño en Venezuela y se ha convertido en una comida bastante típica, es tanto como la arepa. El origen de la hallaca es bastante interesante también. A mí me agradó mucho. Hay también dos versiones del origen de la hallaca, de dónde proviene la hallaca. Y una es que se remonta en el siglo XV y que fue creada por los sirvientes indígenas que recogían las sobras de comida, los retazos de res, los retazos de los desperdicios de pollo, y con esto ellos comían bollo de maíz, y con esto rellenaban los retazos de los bollos de maíz con esta comida de manera, y así se originó el platillo que cada año se sirve en las mesas venezolanas durante la época navideña, pues. La hallaca es muy similar al popular tamal mexicano, pero la diferencia es que esto tiene un sabor particular de cada uno, un sabor diferente. Por ejemplo, yo digo, esto tiene un sabor diferente porque acá la masa se sazona con lo que es onoto para darle el color, o se utiliza un tipo de consomé de pollo. También se utiliza un tipo de consomé de pollo para la masa, que básicamente el consomé es lo que es caldo de res o caldo de pollo. De la hallaca, algo que cuando estuve investigando que me agradó mucho fue cuando llegué a la conclusión de que la hallaca venezolana tiene como 10.000 formas diferentes de hacerlo, la verdad. Cuando ustedes comienzan a investigar, está la hallaca caraqueña, que es la más común, la más conocida a nivel nacional. La elaboración del guiso normal de res, de pollo, de puerco, es la más común de todas, yo creo. Está la hallaca andina, que lo más relevante que me llamó la atención de la hallaca andina es que el guiso, la hallaca se rellena con el guiso crudo, y cuando cocinas la hallaca, ahí estás cocinando el guiso, y esto le da una cocción diferente. Es algo que me llamó mucho la atención, la verdad, y me agradó bastante. Lo que se conoce como la hallaca zuliana, que viene siendo más, es lo particular de la hallaca zuliana, lo que se le conoce como hallaca zuliana, es que esta viene siendo la característica de la zona sur del lago, de Maracaibo, en lo que no de la parte de la costa oriental ni nada de eso, no, de la parte del sur del lago, donde la masa se prepara con la tradicional harina de maíz, sino con
sino con plátano rallado. Se prepara con plátano rallado, no se prepara con harina de maíz, se prepara con plátano rallado y aceite. Y en cuanto al relleno, es lo del tradicional, pues, pero puede tener ciertas variantes. Eso es algo que me llamó mucho la atención de la hallaca zuliana. La oriental tiene sus particularidades con relleno de papa, huevo, y cada una tiene diferente. La del oriente del país también tiene sus particularidades porque las rellenan con pescado. Cada una tiene su forma de hacerla, cada zona del país. Y recuerdo que hubo un año en que ese fue el año en que yo más comí hallaca. O sea, me volví más lambucio de lo normal, me pasé de lambucio. Y era porque en cada casa de un amigo que me invitaban, ahí me guardaban hallaca. Y me daban hallaca. Y en ese momento comí hallaca como en 10 familias diferentes. Y comer hallaca en 10 familias diferentes te das cuenta que cada quien tiene su sazón, cada quien tiene su flavor town diferente, cada quien tiene su forma de hacer las hallacas. Y si tienes un buen gusto te das cuenta de que son cosas pequeñas, pero que tienen mucha relevancia, que pueden cambiar los sabores de las hallacas. Recuerdo que yo iba a casa de una amiga y ella me servían una hallaca y esta era de masa más gruesa. El guiso no cambiaba, era un guiso normal, exactamente hecho como, no sé, lo típico, sal y aliño y todas estas cosas que usan, verduras como cilantro y cebolla y cosas así. Nada del otro mundo, pero la masa era gruesa, y aún así la masa era gruesa, pero era suave y me agradaba mucho esa hallaca. Hay gente que no le gusta la hallaca de masa gruesa, le gusta la hallaca de masa fina, porque dicen que disfrutan más el guiso de esa forma. Pero a mí me agradó mucho esa hallaca, y recuerdo que iba a casas donde usaban mucho pimentón, o usaban pimienta, o el guiso lo sazonaban con otros tipos de especies muy poco comunes aquí en el país, pero no sabían mal, sabían diferente, era un buen sabor. Y esto me agradó mucho porque me daba cuenta de que cada casa, cada familia tenía su forma diferente de hacer las hallacas, y aprendí bastante en ese momento porque me agradaban mucho los platos, me agradaba mucho lo de las hallacas. La hallaca es algo muy tradicional en el país y también popular en ciudades de Colombia, ciudades del país vecino como es Cúcuta o Barranquilla. Investigué bastante sobre esto, y acá no solo se come en Navidad, sino que también la disfrutan mucho en toda la época del año. Esto tiene rellenos bastante peculiares, como por ejemplo hay hallacas acá que son rellenas de arroz, algo que me llamó la atención. No sé, es como porque estás rellenando carbohidratos con más carbohidratos, ¿no? Pero cada quien tiene su forma de hacerlo y la llaman hallaca. Y la que más me llamó la atención de un lugar extranjero donde hacen hallaca es en las Islas Canarias. Las Islas Canarias hacen hallaca y les llaman hallaca, y esto me llamó la atención mucho por eso, porque no cambia el nombre, son hallacas, es la receta original de las hallacas caraqueñas, la más común de todas, y también la disfrutan en época navideña. Eso me llamó bastante la atención, es una de las curiosidades que más me gustó de las hallacas cuando estuve investigando. Bastante interesante el hecho de cómo se disfruta eso. Y no lo dije en la parte del pan de jamón, pero el récord al pan de jamón más grande del mundo es de Venezuela. Es el pan de jamón más grande del mundo, es de Venezuela. Y me acordé porque la hallaca también más grande del mundo es de Venezuela. Tenemos ese récord Guinness de los dos platos. La hallaca y el pan de jamón más grande del mundo son del país de Venezuela. Entonces, bueno, fueron las investigaciones que yo llegué a hacer de las curiosidades, el origen de estos dos platos bastante famosos, bastante popular en el país, y que particularmente me agradaron mucho. Algo que también quería aportar al podcast era de la ensalada de gallina. Yo quería también hablar sobre la ensalada de gallina porque yo creo que lo más grosero que me gusta de comer en el plato navideño es la ensalada de
pero de la ensalada de gallina no encontré muchos datos, pero aún así encontré más o menos. Y uno de los datos que más me gustó fue que la ensalada de gallina tiene algo peculiar en que un cocinero vino y agregó a la ensalada de gallina, no llevaba mayonesa, no llevaba una de las salsas madres, no llevaba mayonesa, la receta original, pero un cocinero extranjero, él preparó la ensalada de gallina con mayonesa, agregó pimienta y agregó otros sabores a la receta, y le cambió el nombre, la llamó ensalada rusa, fue el nombre que le puso, ensalada rusa. Pero en el país aún se le dice ensalada de gallina a la ensalada de gallina, pues. Eso quería agregarlo porque, no sé, también es algo que me gusta mucho de los platillos navideños, los platos que se comen en Navidad en mi país. Y habían otros, cuando comencé a hablar sobre el podcast con unos amigos de qué platos eran los más fundamentales en el plato navideño, sonaron como la torta negra, torta negra, hablamos de ponche, crema, hablamos de muchas cosas que comemos en Navidad, pero yo dije, bueno, no, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast corto, quiero hacer algo resumido, algo bien chévere, que no aburra, y hacerlo corto de lo más importante, y por eso quise hablar del pan de jamón y de simplemente la yaca. Este fue mi primer podcast sobre comida, sobre dos platos muy importantes en el país. Me gustaría hablar sobre diferentes cosas, la verdad, no simplemente de comida, no simplemente sobre comida regional o nacional. Me gustaría hablar sobre diferentes puntos, no sé, sobre cultura geek, sobre cine, sobre anime, sobre cualquier cosa que sea de mi interés y sobre el interés de ustedes. Por eso mencioné lo del feedback al principio, porque me gustaría que me dijeran qué tal les pareció, en qué podría mejorar, qué puedo cambiar, o qué tema les gustaría hablar conmigo, o qué temas querían saber mi opinión. Entonces me gustaría que lo dejaran en la caja de comentarios. Tengo pensado subir este episodio en YouTube y subirlo en Spotify y en Google Podcast también. Entonces, nada, espero que les haya gustado, y este es mi humilde primer capítulo de Cultura Inadaptada, y bueno, que tengan muy buenas noches.